Soo-yeon entra en celo repentinamente, pero un aroma de alfa en pleno Root invade todo el lugar. El joven alfa, al verlo emitir muchas feromonas, se sorprende que su antiguo maestro sea un omega. Pero antes que detonen a nuestro lindo profesor, retrocedamos 2 años atrás. En un gran hospital del área especializada para alfas y omegas se encontraba un joven Han Jae-hee, a quien llamaremos Jae, junto a su madre, quien está muy preocupada porque su hijo, siendo un alfa, aún no se ha manifestado como tal. El doctor encargado le explica a la madre de Jae que no hay nada de malo con la salud de su hijo, pues en algunos casos los síntomas de la manifestación como el Root y las feromonas se retrasan, por lo que recomienda esperar un poco más. Su madre está preocupada porque si aún no se ha manifestado, tendría que asistir a una escuela normal y eso sería muy complicado. Y en breve entenderás por qué. Por otra parte, Jae deseaba tanto que los exámenes hubieran salido mal para que se hubiera manifestado como beta, o quizás si al menos hubiera enfermado o sufrido un accidente, tendría la excusa perfecta para ser un alfa que aún no se ha manifestado, ya que en la sociedad Omegaverse es muy mal visto un alfa no manifestado, o más conocidos como alfas recesivos. A pedido de la madre, volverán a revisar a Jae en una clínica muy costosa. El doctor le recomienda que no debe preocuparse demasiado, ya que su hijo definitivamente es un alfa de pies a cabezas y muy pronto lo demostrará. Más aún porque los genes nunca mienten. Probablemente ambos padres de Jae sean alfas. La manifestación de alfas y omegas empieza junto a la pubertad, el desarrollo físico y su forma en la que destacan en la sociedad. Aquellos alfas y omegas manifestados deben ser transferidos inmediatamente a escuelas especiales, para así poder proteger a los estudiantes de accidentes que pueden ser causados por las feromonas. Por ese motivo, todo el personal docente y los trabajadores del sector educativo son exclusivamente betas, y como resultado de la separación por el segundo género, los estudiantes betas de las escuelas normales son del 99.9%, ya que ese 0.1% de no manifestados en escuelas betas son tratados como bichos raros por ser alfas u omegas defectuosos. Ni los medicamentos de las clínicas más caras, ni las dietas estrictas y ni el ejercicio le sirvieron a Jae para que pueda manifestarse estando en segundo año de preparatoria, porque siendo el único que no era beta en una escuela normal, hizo que su vida se vuelva un completo desastre, pues los alfas y omegas, como él, eran blanco de ataques de aquellas betas con complejo de inferioridad hacia los alfas. Ya se había acostumbrado a ese tipo de acoso por ser un alfa defectuoso. En ese momento fue ayudado por el maestro Song Soo-yeon, un maestro con una apariencia muy famosa y una actitud segura que no se deja intimidar por nadie, digno de ser el hijo del presidente de la fundación de la escuela, un beta que para ser un simple maestro era demasiado perfecto, como si realmente fuera un alfa. Soo-yeon era un maestro realmente guapo, y los alumnos que molestaban a Jae se fueron con una sola mirada del maestro. Él ayuda al pequeño alfita y esta se presenta muy tímido. Al entregarle las gafas, el maestro le aconseja denunciarlos ante el comité de violencia escolar, ya que no tiene nada de malo ni es vergonzoso acusar a sus agresores, y si lo vuelven a molestar puede avisarle en cualquier momento si necesita su ayuda. Jae estaba muy sorprendido, pues ni siquiera recordaba la última vez que alguien se preocupó tanto por él. Con la voz del maestro reacciona y agradece por su preocupación. Jae veía cómo los alumnos querían saber si el anillo que llevaba el maestro Soo-yeon en su mano significaba que estaba casado, pues al ser un hombre tan increíble, lógicamente debe tener una esposa. Con solo ver a Jae, el maestro se acercaba inmediatamente para saber si lo seguían molestando. Él afirmaba que no lo han vuelto a molestar desde que recibió su ayuda, mientras en su interior se alegraba saber que su lindo maestro se acuerde de él. Aliviado, Soo-yeon quería saber qué era la bebida que tomaba todo el tiempo. El elfita le contesta que es una medicina que debe tomar regularmente para que ayude con su crecimiento y lamentablemente es tan amarga que le es muy difícil tomarla, pues ya ha probado con inyecciones para que pueda desarrollarse, pero no han funcionado. Soo-yeon lo felicita por todo el esfuerzo que está realizando y le recomienda que relaje sus hombros, ya que con una postura correcta crecerá mejor. Además que debe levantar la cabeza para mostrar su hermoso rostro. Jae está muy sorprendido que su maestro crea que es muy guapo. Antes de comenzar las clases, el maestro le aconseja dejar de usar gafas y usar lentes de contacto. Asimismo, otro corte de cabello le quedaría perfecto, y sin olvidar que debe tener más confianza consigo mismo. Durante todas las clases, Jae estaba en las nubes muy feliz de que su apariencia haya sido elogiada. Esa noche tuvo tanta fiebre que incluso soñó con su maestro, ya que su Root había comenzado. Esa misma noche perdió el conocimiento debido al fuerte Root, e incluso tuvieron que llevarlo de emergencias al hospital. Después de haber sido inyectado con varios supresores, su Root no se calmó. Terminó hospitalizado y durante todo el tiempo soñaba con su maestro una y otra vez. Sus sueños eran tan vívidos que llegó a confundirlos con experiencias reales. Finalmente, su Root terminó después de 2 semanas, y cuando volvió a abrir los ojos, Jae se dio cuenta de que estaba enamorado de su maestro.
Tan pronto salió los resultados oficiales de su manifestación, fue trasladado a una escuela especial, y como deseaba tanto ver a su lindo maestro por última vez, se escabulló a su antigua escuela esperando que no lo regañen por ingresar vestido de civil, ya que no pudo usar su uniforme escolar porque creció mientras estaba hospitalizado y ahora todo le quedaba pequeño. Las feromonas del Ruth aún permanecían en su cuerpo, y como en la escuela solo habían betas, estaba seguro de que no lo descubrirían. Buscando a su maestro por todos lados, lo encontró en medio de las escaleras, hablando por teléfono. Al parecer tenía una fuerte discusión por algún malentendido de los caprichos de un alfa que estaba involucrado. A punto de colgar, Soo-Yoon se daba cuenta de que Jae estaba presente. Jae se acercaba preocupado por no poder ver a su maestro por última vez e irse sin despedirse. Sintiendo un fuerte aroma, Soo-Yoon quería saber si el proceso de transferencia de Jae había terminado, por qué había regresado, sabiendo que los alfas manifestados están prohibidos en esta escuela. ¿O acaso piensa que por ser un alfa puede romper las reglas y creerse superior a los demás? Ahora fingirá que no lo vio, así que tiene que irse inmediatamente. Jae, quien solo había llegado para saludar a su maestro, no entendía por qué ahora le decía esas palabras tan duras, y más aún, ahora lo miraba igual a los alumnos que tanto lo despreciaban. Pensando que su maestro lo felicitaría por su manifestación, recordaba que hace unos momentos había discutido por los caprichos de un alfa. Disculpándose mientras se retira, se daba cuenta de que la verdadera razón por la que su maestro era tan amable con él era porque no era un alfa, ya que realmente su adorado maestro odiaba a los alfas. Después de 2 años por los pasillos de la universidad, los estudiantes hablaban de que un alfa extremadamente dominante había ingresado al departamento de primer año, y se rumoreaba que desde la secundaria era muy famoso por su grandiosa apariencia. Incluso los simples betas que no podían oler las feromonas eran capaces de reconocerlo de inmediato. Por su gran altura y apariencia de modelo, era irreal para muchos estudiantes, asumiendo que siendo un alfa tan poderoso podría seducir a cualquier omega. Jae podía escuchar todo lo que hablaban de él. A pesar que ahora todos lo admiraban y envidiaban, la atención amistosa o hostil aún le incomodaba. De todas formas, era consciente de que ahora no podía evitar destacar. El hecho de que ahora todo le era más estrecho fue porque la manifestación lo cambió como por arte de magia, pues todas las funciones de su cuerpo se habían desarrollado enormemente. Sin embargo, en vez de sentirse feliz, se sentía vacío por dentro, ya que todos sus cambios se debían a la influencia de sus genes y no a todo el esfuerzo que puso de su parte, y por ese motivo hubiera preferido no manifestarse como un alfa dominante, y así su lindo maestro hubiera seguido siendo cariñoso con él. Cada vez que extrañaba a su lindo maestro, anhelaba regresar a esos tiempos. Al terminar las clases estaba a punto de retirarse, pero un estudiante lo detiene para que se una al club de alfas y omegas que estarán realizando una reunión de bienvenida. Jae podía sentir las feromonas de la estudiante omega y sabía que emitirlas en lugares públicos estaba mal. A pesar de eso, habían algunos omegas que rompían las reglas para seducir a los alfas. Él se disculpa y se retira, negándose a participar en alguna reunión, y mientras se alejaba escuchaba a la omega enojada por haberla rechazado. Más tarde, por la entrada de un complejo residencial, Jae se escondía y observaba con suma cautela a su querido maestro, quien ahora se veía más cansado de lo normal por el nuevo periodo escolar. Jae buscaba el mejor momento para expresar sus sentimientos hacia su querido maestro Soo-Yoon, pero por el anillo en su dedo sabía que estaba casado desde hace mucho tiempo, así que no podía acercarse, más aún que era un alfa y a su maestro le desagradaban los alfas. Lo único que podía hacer era observarlo de lejos y en casa junto a su mano admirar las lindas fotos que le tomaba. Además que siempre soñaba con abrazarlo y llenarlo de alegría. Al día siguiente, en el estacionamiento del edificio, Soo-Yoon veía otra vez al hombre que últimamente le estaba siguiendo antes de ir a trabajar y al regresar. No sabe por qué solo se queda mirando y ni siquiera se acerca a hablarle. Y aunque no parezca peligroso, cuando cruzan miradas solo trata de esconderse como si no lo vieran, por su comportamiento torpe y su rostro aparentemente es joven. Pero lo que causa intriga en Soo-Yoon es que aquel joven le resulta extremadamente familiar. Siendo sinceras, Jae no es nada cauteloso para esconderse. El maestro no sabe qué hizo para estar en esta situación con un acosador, pero sin importar su identidad, está bien siempre y cuando no sea un alfa. Desde que era pequeño, Soo-Yoon fue un niño excelente. Ocupaba el primer puesto en la escuela, además de ser guapo y muy alto. Para todos, Soo-Yoon era verdaderamente el gran orgullo de la familia Song. Los elogios, las expectativas y la envidia hacia él era algo de todos los días y muchos deseaban ver en qué tipo de alfa asombroso se convertiría, porque se supone que se iba a convertir en un alfa
alfa, pero al recibir los resultados se manifestó como un omega y por más que se tomó muchas pruebas, todas dieron como resultado a un omega dominante. Toda la autoestima que había estado llenando de orgullo por ser parte de una familia de alfas quedó destrozada. Su padre no entendía qué pecado estaba pagando para tener un omega masculino en su familia, y su madre aseguraba que todos se burlarían si llegaban a enterarse. Ambos padres, que despreciaban tanto a los omegas, obligaron a Su-yeon a vivir como un beta, y como se había convertido en una vergüenza para su familia, le obligaron a estudiar en el extranjero. Estando ya muy lejos de casa, se dio su manifestación. Solo después de convertirse en un adulto y haber estabilizado sus feromonas, es que pudo regresar a Corea e ingresar a una universidad. Estando en el campus, se encontró con un viejo amigo que se había convertido en un alfa. Él lo reconoció de inmediato y, a diferencia de su familia que lo abandonó por ser un omega, su amigo lo trató de la misma manera que siempre. Naturalmente se convirtieron en amantes, pero pronto se dio cuenta de que una relación normal con un alfa era imposible, pues Su-yeon, al ser un omega dominante, era muy exigente y no se cansaba en él con facilidad, razón por la que su pareja le reclamaba porque parecía más un alfa que omega. Tú, lectora Biel, sabes que un omega dominante solo puede calmarse con un alfa dominante. A medida que la relación fue avanzando, su pareja se volvió autoritario y a menudo le era infiel con otros omegas, y para el colmo culpaba el instinto, excusándose que cuando un omega seduce a un alfa es imposible no caer en la trampa, porque así son todos los alfas. A pesar de las barbaridades que hablaba, culpaba a Su-yeon por ser un omega que no es devoto hacia su alfa. Cansado de los caprichos, mentiras y repetidas peleas con su amante, finalmente terminó por separarse, y lo único que le quedó después de su ruptura fue un profundo sentimiento de odio y desilusión hacia los alfas. Tras graduarse de la universidad, Su-yeon se convirtió en profesor de secundaria de una escuela para betas bajo la fundación de su familia, donde no había posibilidad de encontrar a alfas manifestados. Era un lugar perfecto para aquellos que podían ser reconocidos por sus trabajos a pesar de ser betas. Aunque consiguió el puesto de trabajo por su familia, sorprendentemente se adaptaba a todas las capacidades de Su-yeon. Además, le gustaba que lo evalúen y lo reconozcan por sus habilidades y no por ser un omega. Estaba agradecido por la atención y las expectativas de las personas que tanto lo molestaron cuando era joven, y ahora sentía cómo su autoestima, que se había roto en el pasado, se recuperaba poco a poco. Fue entonces cuando conoció a un alfa no manifestado. Era tan pequeño y bonito que a primera vista parecía un lindo omega. Su apariencia de alfa, que estaba oculta debido a no poder manifestarse, despertó en Su-yeon simpatía y atracción hacia el pequeño estudiante. Se refiere más con una palabra que no se puede decir por este medio, pero básicamente Su-yeon quería ser un top agresivo. Para estar más cerca de él, se ofreció a ayudarlo cada que lo necesite. Además, para ver lo lindo y tímido que se veía, fingió no saber que Jae tenía sentimientos por él. Pero aún así sabía que un día aquel niño se manifestaría y se convertiría en un alfa, y en ese momento se burlaría de los omegas. Su-yeon deseaba tanto que Jae se quedara así, como un alfa adorable sin poder manifestarse. Pero a pesar de sus deseos, al día siguiente recibió la triste noticia que Jae se había manifestado y sería trasladado a una escuela especial inmediatamente. Y en ese momento su relación de estudiante-maestro llegó a su fin. Unos días después estaba al teléfono discutiendo con su padre. Él le decía que Su-yeon, al ser un omega, debe escuchar a los alfas y no señalar cada que un alfa diga algo incorrecto. Su-yeon estaba cansado que le digan esas palabras por ser un omega y tener que aguantar los caprichos de los alfas. Antes de colgar, se dio cuenta que ya estaba detrás de él y por un momento pensó que estaba soñando, pues no creía que lo volvería a ver en la escuela. Y por un breve momento, la emoción de volver a verlo hizo que se olvidara de lo más importante: el hecho de que Jae ahora era un alfa manifestado y emitía muchas feromonas. Las feromonas de Jae eran tan fuertes que estremecían todo el cuerpo de Su-yeon, y si el pequeño alfa se acercaba un poco más, Su-yeon entraría en celo inmediatamente, y en ese momento todos descubrirían que es un omega, así que tenía que escapar de esa situación a toda costa. Empezó a reclamar a Jae por entrar a esa escuela cuando su proceso de transferencia había terminado. Usó palabras realmente duras para ahuyentarlo, como el hecho de que ahora sea un alfa no significa que empezará a romper las reglas a su antojo o a creerse superior a los demás. Finalmente terminó lastimando a Jae para poder protegerse. Al verlo de espalda llorando, no sabía cuál habría sido la mejor opción en esta situación, y por primera vez tuvo que soportar el día más difícil de su vida siendo un omega. A partir de ese día empezó a tomar supresores para controlar sus feromonas, ya que nunca más quería volver a hacer algo de lo que pueda arrepentirse debido a las feromonas.
Con la mirada al frente se da cuenta que aquel joven que lo estuvo siguiendo estaba tratando de ocultarse detrás de un vidrio transparente. Tenía que estar seguro de que no era un alfa, así que debía comprobarlo en este momento. Jae ve a su maestro que no se iba, ve que se ha estacionado, se baja del carro y empieza a cruzar la calle en dirección hacia él. Muy asustado, no entendía por qué su maestro se estaba acercando a él, pues también cómo se escondía. Preocupado porque le pueda reclamar, ingresa a una tienda de conveniencia, pues quizás el maestro tenga algún asunto por ese lugar, así que tratará de evitarlo por el momento. Pero al ver que también ingresó a la tienda, no sabía qué debía hacer en esos momentos. Él se queda congelado frente a unos estantes mientras Soo-yeon se acerca a la caja preguntando por unos cigarros. Al acercarse rápidamente al joven, Soo-yeon se da cuenta que afortunadamente no hay olor, pues a una distancia tan corta se sentiría un fuerte olor a feromonas. Al ver al joven que estaba muy tímido, se retira aliviado, pues mientras no sea un alfa está bien que lo siga mirando de lejos. Jae, rojo como un tomate, no podía creer que estuvo tan cerca de su maestro y estaba tan nervioso que sus feromonas casi se salen. Las chicas de la caja hablan de que Soo-yeon parecía un alfa, pero una hace tiempo los vio peleando con un hombre y parecía una pelea de amantes. Ya estaba enojado, no entendía de qué estaban hablando si el maestro es un beta y está casado con su esposa. Las chicas seguían hablando de que el otro hombre tenía un aspecto más masculino, pero definitivamente su cliente era más guapo. Jae, emitiendo muchas feromonas por el enojo, no se podía ni quería imaginar a otro hombre que no es él junto a su maestro. Y llegamos al momento de la gran detonación. En algún nivel del complejo residencial se había presentado repentinamente el celo de Soo-yeon. No entendía por qué se había estado tomando supresores todo el tiempo. Al sentir unas feromonas muy potentes se da cuenta de que aquel joven que lo estuvo siguiendo todo este tiempo era un alfa. Al escucharlo decir maestro y sentir el aroma se da cuenta que el joven definitivamente era el antiguo estudiante Han Jae-hee. Y Jae se sorprendía aún más al ver que su antiguo maestro es un omega. Pero lo que realmente quería saber era si su maestro estuvo con otro hombre. Además que por culpa de su maestro, Surut había llegado y sin importar que tenga o no tenga pareja, le obliga a abrir la puerta de su departamento si es que no quiere que lo descubran. Para Soo-yeon, las feromonas de su antigua pareja no eran tan fuertes, ya que no le afectaban mucho siendo él un omega dominante, y su reacción indiferente hacia las feromonas de su pareja causaban frecuentes discusiones. A pesar de tantas peleas, a Soo-yeon le gustaba ser un omega que no se vea influenciado por un alfa. Mientras dejaban un caminito de prendas a los Hansel y Gretel, para Soo-yeon el ser un omega que no se deja influenciar por cualquier alfa era su secreto complejo de superioridad. Pero todo fue una gran ilusión, pues con las fuertes feromonas de Jae toda su energía se desvanecía y rápidamente se sintió emocionado, dado que él también era un omega que se emociona por las feromonas de un alfa, aunque nunca lo haya experimentado. Pero ahora lo único que deseaba hasta el punto de perder la conciencia era ser abrazado por el alfa abrumadoramente fuerte, entre paréntesis un alfa extremadamente dominante. Jae ahora entendía todo del por qué su maestro todo este tiempo ocultó que era un omega, pues sus feromonas tan suculentas y muy peligrosas podían emocionar a cualquier alfa. Lo que estaba pasando era lo que Soo-yeon tanto había estado evitando, el sentirse emocionado por las feromonas de un alfa y no poder pensar en nada más que el deseo de y que comience la fiesta. Soo-yeon se sentía tan feliz mientras Jae solo quería guardar la apariencia de su maestro para él. Quería saber si su maestro besó o estuvo con otro alfa. Pero Soo-yeon no entendía lo que Jae estaba hablando y al verlo triste otra vez no quería volver a lastimarlo. Así que le cuenta que han pasado varios años desde que se separaron. Además de explicarle que el anillo solo es una fachada para que la gente a su alrededor no le fastidie presentándole más personas. Y que en vez de prestarle atención a esos insignificantes temas solo se enfoque en él. Todas las feromonas de aquel alfa dominante tan fuerte le encantaban a Soo-yeon. Mientras Jae le confesaba su amor, le hizo prometer a su lindo maestro que de ahora en adelante solo estaría con él. Al mismo tiempo que Jae le decía cuánto la amaba, confesaba que la verdadera razón por la que se había convertido en un gran alfa era porque amaba con todo su ser a su querido maestro. La mañana siguiente, Soo-yeon caminaba de lo más normal. Quería llevar a Jae a su casa, pero él se negaba porque vivía muy lejos y pues seguro su maestro se sentía
sentía un poco mal. Soo-yeon aún no entendía lo que había pasado con su antiguo estudiante, que hace unos años era más bajo que él. Malinterpretando el rechazo de Jae para llevarlo a su casa, asume que lo que pasó el día anterior fue un accidente, así que Jae puede irse sin preocupaciones. Pensar que todo fue un accidente y culpar de todo lo ocurrido a las feromonas. Jae, muy radiante, niega y rechaza todo lo que Soo-yeon dice, ya que todo el tiempo deseaba estar con su maestro y ahora que estuvieron juntos no puede abandonarlo. Y aunque esté muy alegre de que su maestro sea un omega, no tiene por qué culpar a las feromonas, ya que él se enamoró de su maestro desde la primera vez que lo vio hasta la actualidad, y el que haya sido inducido al root cuando estuvieron cerca fue causado por su maestro, así que ahora debe cumplir su promesa. Soo-yeon recuerda al pequeño Jae y jura que aunque lleve algo de tiempo, definitivamente cumplirá su promesa. Todo ese tiempo Jae se limitaba a observar porque creía que estaba casado. Ahora que se volvieron a encontrar después de numerosos malentendidos, Jae juraba que hará muy feliz a su lindo maestro, preguntando si pueden agarrarse de la mano. Soo-yeon bromeaba que comenzaron su relación en el orden equivocado, pero a pesar de todo, Jae sigue siendo su adorable alfa. Yo estoy más que segura de que ambos estaban destinados, ya que las feromonas de ambos reaccionaban al estar cerca del otro y eso que ambos eran dominantes. Y fin. En la pantalla te dejo la historia de un duende que es capturado por un emperador para calmar su enfermedad por medio del... No te olvides seguirme en Facebook, donde estaré subiendo recomendaciones y más contenido Boys Love. ¡Nos vemos!